en el conocimiento de tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor Jesús. Bueno, invito a hermano Jonathan. Tenemos una hora de exposición, media horita de preguntas. Así que, amados hermanos, los dejo en la compañía del hermano Jonathan. Bueno, Dios le bendiga a todos los hermanos pastores que están conectados por medio de este medio. Un cordial saludo aquí de la ciudad de Bucaramanga, del distrito 30. Bueno, mi nombre es Jonathan José Coronado Rivera, para los pastores y estudiantes que todavía no me distinguen. Por la gracia del Señor Jesucristo, me dio la oportunidad de estudiar lenguas bíblicas, lo que es el hebreo, el arameo y el griego, pero con un énfasis en la interpretación o traducción. Por eso, gracias al Señor, he venido desarrollando estudios bíblicos ya 4 años en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Empecé en el distrito 7 y el distrito 29, luego en el distrito 1, el distrito 30, y así he venido desarrollando esta serie de estudios bíblicos e inquietando el marco pastoral en estudiar los idiomas de la Biblia para poder tener un amplio conocimiento de nuestra doctrina y ser preciso. Entre más bíblico, mucho mejor. Bueno, quiero pedirle al hermano Elisedet que me haga el favor de reproducir las diapositivas de su ordenador. El tema de hoy vamos a hablar sobre lo que es la teología de la traducción. La teología de la traducción. Vamos a hablar un poquito de lo que es la teología filosófica y la teología versus la teología bíblica. Entonces, el tema principal es teología de la traducción. Aquí puse un texto fuente, el versículo, que ese es el texto lema que vamos a tener en cuenta, que está en Colosenses 2:8, que dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Aquí en este versículo encontramos las 3 teologías que vamos a tratar en el día de hoy, que corresponde a lo que es la teología de la traducción. Vamos con la siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos la teología de la traducción. Entonces, la primera pregunta que aquí nos vamos a formular, ¿qué es la teología filosófica? Vamos a darle clic, hermano. La teología religiosa y, por último, la teología bíblica. Aquí tenemos 3 puntos de vista de lo que es la teología de la traducción. ¿Qué es la teología de la traducción? Ya sabemos que el término teología significa estudio de Dios, y las traducciones son las interpretaciones que se le da a un texto escritural. Entonces podríamos decir que la teología de la traducción es el punto de vista de Dios a través de las escrituras o las versiones de la Biblia. Esto ya nos metemos en el campo hermenéutico, porque ya vamos a interpretar cómo percibimos el texto o el pasaje de las Sagradas Escrituras. Entonces tenemos 3 puntos de vista, que es lo que vamos a tratar, que el primero es la teología filosófica. Aquí tenemos la imagen de un hombre que está pensando. Tenemos la teología religiosa, donde hay un grupo de personas debatiendo una temática, una doctrina, una creencia, un dogma. Y tenemos la teología bíblica, que tenemos un hombre estudiando la Biblia, analizándolo con varias versiones de las escrituras. Entonces vamos con la siguiente diapositiva. Vamos a iniciar con lo que es la teología filosófica. La teología filosófica es aquella que se centra en lo que piensa o percibe las personas sobre un texto. La mayoría de la gente dice que la Biblia tiene muchas interpretaciones. En el campo de la hermenéutica, esto se le llama eisegesis, que quiere decir esta palabra: introducir una interpretación personal en el texto.
Por eso cuando nosotros hablamos de lo que es la teología filosófica, ya es algo particular. ¿Qué entiendo yo por ese versículo de la Biblia? ¿O cuál es mi parecer? Pero esa interpretación de ese versículo de la Biblia tiene una influencia filosófica. Cuando nosotros hablamos de filosofía, estamos hablando del pensamiento, del ser, qué significa eso, o cómo percibo yo esto, o qué dijo Sócrates, o qué dijo Platón, o empiezo a utilizar las herramientas filosóficas, los conceptos filosóficos de los sabios de Grecia, y a partir de eso empiezo yo a interpretar ciertos pasajes de la Sagrada Escritura. Entonces la teología filosófica está basado ya personalmente. ¿Qué entiendo yo por Dios? Para mí, ¿qué es Dios? Entonces empiezo a estudiar la Biblia, no viendo la Biblia o los textos de la palabra de Dios, qué es lo que quiere decir, sino qué pienso yo sobre ese pasaje. Ya, entonces, a partir de este concepto previo que yo tengo de ese versículo, voy a empezar a filosofar, voy a empezar a armar mi teología. Entonces, es aquí, hermano, donde muchas personas dicen, la Biblia tiene muchas interpretaciones. Si la Biblia tuviese una sola interpretación, habría una armonización entre los pensamientos del ser humano, pero como cada quien interpreta la Biblia de diferente manera. Cuando usted escucha a una persona hablar o expresarse de esa manera, ahí estamos viendo que está utilizando una teología filosófica. Entonces vamos a colocar un ejemplo de una teología filosófica. Vamos con la siguiente diapositiva. Aquí, en la teología filosófica, nos vamos a formular una pregunta. ¿Qué es un espíritu? Esta persona va a pensar, a reflexionar qué es un espíritu. Entonces vamos a mirar unas definiciones personales, que es una definición que la mayoría de las personas nos hacemos cuando nos hacen esta serie de preguntas. Es por eso que la teología filosófica, primero tú te formulas la pregunta, define la pregunta y luego busca un texto de la Biblia que confirme de lo que yo estoy creyendo o lo que yo percibo. Entonces vamos con la siguiente diapositiva y vamos a definir esta teología filosófica. Entonces, ¿qué es un espíritu? La mayoría de las personas dice que un espíritu es un ser inmaterial, es decir, que no tiene materia. Aquí entramos ya al punto de lo que pensaban los filósofos, como el caso de Sócrates, como el caso de Platón, Aristóteles. Sócrates es el primer maestro. Platón es discípulo de Sócrates y Aristóteles es discípulo de Platón. Estos tres grandes filósofos, ellos empezaron a hablar de que el espíritu es algo inmaterial que está fuera de la materia. Entonces aquí encontramos donde dice Platón, empieza a armar su teología filosófica hablando de que un espíritu es un ser inmaterial que está fuera de la materia, lo intangible, y luego viene lo que es lo tangible. Por eso es que aquí encontramos el primer concepto filosófico, que el espíritu es algo inmaterial, que no se puede percibir dentro de la materia. Otro concepto que es un espíritu es algo invisible. Es decir, lo opuesto a lo que yo veo. En el mundo antiguamente se creyó de que lo único que existíamos como seres vivos éramos nosotros, todo lo que se ve. Pero cuando se empezó a descubrir el telescopio, cuando se empezó a descubrir el microscopio, se dieron cuenta que, hablando del microscopio, que habían seres que a la simple vista del ser humano, a los ojos humanos, no se podía percibir. Pero a través de esta herramienta científica, como ese microscopio, se dieron cuenta que sí habían seres que existían, pero que se podía percibir a través de un ojo legible, en este caso el microscopio. Entonces se descubrió las bacterias, se descubrieron los virus, se descubrieron los átomos, se descubrieron las partículas, se descubrieron también las células. Entonces esto abrió, que es la parte invisible, lo que nuestro ojo no alcanza a percibir. ¿Qué es un espíritu? Vamos con la siguiente definición. Es algo
incorpóreos. Es decir, los espíritus no tienen forma corpórea de un cuerpo. Si uno le pregunta, ¿un espíritu tiene cuerpo? La filosofía dice que no tiene cuerpo, porque los espíritus es incorpóreo. Un espíritu puede que entre en el ser humano, pero así como entra, así sale. Lo que estoy definiendo en este momento, mis hermanos, que no estoy hablando de doctrina, simplemente estoy hablando lo que es la teología filosófica, lo que piensa la mayoría de las personas cuando usted le hace esta serie de preguntas. Quizá algunos de nosotros nos identifiquemos con algunas definiciones que estamos viendo. Entonces, para que no me vayan a malinterpretar lo que estoy aquí hablando sobre la teología filosófica, es algo personal, cómo la persona percibe a esta pregunta. Vamos con la siguiente definición. Es inmortal. Es decir, un espíritu es un ser inmortal, es decir, que está fuera de la muerte, de las condiciones de la muerte. Ya el primero que habló de la inmortalidad del espíritu fue Sócrates. Luego Platón argumentó lo que Sócrates había dicho, de que el alma, para Platón, perdón, el alma y el espíritu eran lo mismo, y que el espíritu o el alma estaba encarcelado en un cuerpo, que él necesitaba la liberación, que esa liberación se reencarnaba de un cuerpo a otro hasta obtener lo que es el cuerpo espiritual, el cuerpo glorioso, el cuerpo perfecto, que ya está fuera de la condición de la materia. Entonces, aquí se inicia el primer concepto filosófico del que el espíritu es algo inmortal, algo que está fuera de la condición de la muerte. Por eso es que algunas personas de la Iglesia Católica creen en que las almas penan, que cuando uno muere, esas almas empiezan a penar, o esos espíritus empiezan a penar, a divagar en el cosmos, en el espacio, y que necesita un cuerpo para poder reposar. Entonces, por eso que tenemos aquí la definición, algo que es inmortal. Vamos con la siguiente definición. Y por último, tenemos que es un espíritu, algo racional. El primero que habló de que el espíritu es la parte racional, la parte intelectual, fue Sócrates, fue Platón y Aristóteles. Platón lo habló en la parte de lo que es el mundo de las ideas, la parte, el instinto, y lo que es la parte racional, el intelecto. Dígame. Las preguntas las vamos a hacer al final de la exposición. Así hagan las preguntas. Por ahora vamos a seguir definiendo la teología filosófica. Entonces vamos con la siguiente. Ya miramos lo que es la teología filosófica. Es decir, es lo que yo primero me formulo la pregunta, defino esa pregunta y luego me voy al texto bíblico. Entonces, al final vamos a colocar unos pequeños ejemplos para abarcar estos 3 puntos de la teología de la traducción bíblica. Entonces, vamos con la siguiente, la teología religiosa. ¿Qué es la teología religiosa? La teología religiosa son todos los dogmas que practican y crean una comunidad o grupo. Esta se encarga de establecer lo que se debe creer y aceptar en el ámbito escritural. Cuando hablamos escritural, estamos refiriendo al texto bíblico. La mayoría de los grupos religiosos tienen definido su teología, y a partir de ella se entiende y se interpreta la Biblia. En el campo de la hermenéutica se le conoce como tradición humana o dogma. Cuando hablamos de teología religiosa, estamos abarcando lo que son las sectas, lo que son los grupos, lo que son las denominaciones, todo grupo, dogma que practica una creencia grupal, a eso es lo que se le llama una teología religiosa. Entonces, por ejemplo, a los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, esta denominación, ellos tienen definido qué es lo que ellos creen. Todos deben practicar lo que ellos creen. Entonces, van a la Biblia y ellos van a entender los pasajes bíblicos de lo que ya ellos ya establecieron. Eso es lo que se le llama teología religiosa. Por eso es que en la mayoría de los grupos religiosos ya tienen definidos los ciertos pasajes bíblicos. Es decir, usted no puede interpretar ese pasaje bíblico
de acuerdo a la teología filosófica, sino lo que ya está establecido. Así se cree y así hay que predicarlo, así hay que enseñarlo. Eso estoy hablando en el ámbito religioso, por eso que hay un grupo, la teología religiosa más que todo es un grupo selecto que debaten ciertos temas y ahí sí lo comparten en las personas que creen en ese grupo religioso. Entonces vamos a colocar un ejemplo, vamos a hacer la misma pregunta, la siguiente diapositiva, esa misma pregunta, pero la vamos a hacer grupal. Aquí el grupo se reúne y hacen esta pregunta: ¿qué es un espíritu? Entre ellos mismos, esas personas selectas que en la teología religiosa se le conoce que son las personas que más conocimiento tienen sobre la Biblia. Entonces ellos se reúnen y hacen esta pregunta: ¿qué es un espíritu? Entonces vamos a la siguiente diapositiva y a mirar unas definiciones religiosas. Aquí tenemos un espíritu es el hálito de vida. Siguiente. ¿Qué es el espíritu? Es la memoria del ser humano. ¿Qué es un espíritu? Es un ser invisible. A partir de esto, de esta definición, aquí coloqué unos ejemplos. Si de pronto aquí en audiencia, de pronto hay un hermano, disculpe hermano, Eliseo, retroceda un momentico. Aquí pues voy a hacer una pregunta abierta, porque ya estamos hablando sobre la teología religiosa. Estos conceptos que escribí aquí son conceptos generales de ciertos grupos religiosos que creen esto. Entonces me gustaría aquí en los estudiantes, los pastores que están viendo este estudio, voy a hacer una pregunta abierta. Dentro del marco de lo que ya está establecido, lo que nosotros creemos, ¿qué podríamos decir que es un espíritu? Voy a hacer esta pregunta a los estudiantes, alguien que me pueda participar y me pueda hacer una definición. ¿Qué es un espíritu? Alguien que quiera participar, no sé si están ahí o ya se fueron. Dios le bendiga, hermano Jonathan. Amén, hermano Ezequiel. Pues para mí un espíritu es un ser inmaterial, invisible, incorpóreo, intangible. Diríamos que existe en otra dimensión. Muchas gracias, mi hermano, por su participación. Hermano Jonathan. Dígame, mi hermano. Carlos Mario Naranjo. Dígame, Carlos. Listo, pues, como lo está definiendo, su merced, como lo está exponiendo, pues de hecho es un ser invisible, para ser muy, muy directo. Es un ser invisible. No obstante, también hay otras acepciones, pero pues yo voy a esperar que usted continúe porque muy seguramente nos va a dar otras acepciones, otras connotaciones, otras definiciones, ya que un espíritu también puede ser un pensamiento. Ok. Listo. Hermano Jonathan. Diga, mi hermano. Dios lo bendiga. Amén, mi hermano. Dios los bendiga a todos los compañeros. Hablando del espíritu, usted hace la pregunta en el sentido de teología religiosa, ¿cierto? Sí, señor, exactamente, teología religiosa. Bueno, no sé si estaría acertado o no, pero usted menciona que es o presenta ahí que es la memoria del ser humano. Ahí en la memoria del ser humano abarca también lo que es los sentimientos del ser humano. Se podría decir que un espíritu también son los sentimientos en el ser o del ser humano. Listo. Bueno, usted me acaba de hacer una pregunta. Lo que dice acá es una definición religiosa. La teología religiosa abarca todo lo que es el ámbito universal de los grupos que existen actualmente. La mayoría de los grupos cree esto. Entonces, esa pregunta que usted me hizo ya es algo más personal. Es decir, que ahorita vamos a desarrollar esa temática. Ahorita lo vamos a desarrollar. Listo. Entonces, tenemos aquí que estas definiciones, la teología religiosa, que el grupo se reúne, hace esta definición y luego necesitan un sustento bíblico. Es decir, ellos primero definen la teología
y luego buscan versículos de la Biblia que confirmen o se ajusten a lo que ya han definido. Por ejemplo, es el hálito de vida. Entonces vamos a buscar un texto de la Biblia que diga que el Espíritu es el hálito de vida. Entonces se van a Génesis capítulo 2, versículo 7, donde Dios hizo al hombre y sopló en él aliento de vida, y fue el hombre un ser vivo. Entonces aquí aliento significa vida. Entonces buscan otro texto bíblico que confirme eso. Entonces se van a Eclesiastés capítulo 12, donde dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio, y el cuerpo o la carne vuelve al polvo donde fue tomado. Entonces otro texto que también confirma que es un hálito de vida. Y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que se marca lo que es la teología religiosa. Por eso es que algunas doctrinas que son, digamos, sí, que son doctrinas que tienen a ser debatidas, que todavía no se tiene un concepto definido. Para eso se reúnen los grupos para definir esas doctrinas que son difíciles de entender, difíciles de percibir, para que todo el pensamiento, el grupo religioso tenga un solo pensamiento en el momento de enseñar ciertos pasajes de la Biblia. Eso es lo que es la teología religiosa. Entonces vamos por último, la teología bíblica. La teología bíblica, aquí tenemos a un muchacho, un joven estudiando la Biblia con varias versiones. Dice, la teología bíblica es la interpretación que la misma Biblia afirma. En el campo de la hermenéutica se le llama exégesis o crítica textual. Entonces sabemos que la exégesis es una herramienta de interpretación bíblica lingüística. Por eso que se dice que la hermenéutica, la exégesis, es una herramienta hermenéutica que muchas personas relacionan con exégesis, porque ambas son primas hermanas, ambas son herramientas teológicas de interpretar ciertos pasajes de las Sagradas Escrituras, sino que la exégesis interpreta más el pasaje bíblico ya en la parte lingüística, en la parte gramatical, es decir, en qué estado está el verbo, en qué caso está el sustantivo, si en el caso que es griego, si en el caso que es hebreo, cuál sería la estructura verbal de esa palabra, cómo es la sintaxis de la oración. Vemos que en el hebreo la sintaxis de la oración primero se colocan los sustantivos. En el caso del griego primero se colocan los pronombres personales, entonces varía. Entonces eso es lo que es la exégesis, para luego sustraer qué quiere decir el pasaje bíblico. La hermenéutica ya se basa a una interpretación bíblica ya a lo que yo estoy leyendo. Por ejemplo, yo estoy leyendo Mateo 1:23, dice, y para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. Estoy leyendo Mateo 1:23. Entonces, ¿qué es la hermenéutica? La hermenéutica se hace una serie de preguntas: ¿quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Y cuándo lo dijo? ¿En qué tiempo se lo dijo? Pero esa interpretación está basada no al autor, del escritor, del geógrafo, o la primera, digamos así, lectura de Mateo, sino de la traducción que yo tengo en mi mano, en este caso la Reina Valera. Entonces yo a la Reina Valera, a esa traducción, le hago esas preguntas: ¿quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? Y todo eso. Entonces eso es lo que hace la hermenéutica, interpreta la lectura o el texto traducido de los idiomas bíblicos al español para sacar una interpretación que quiso decir o que quiere decir ese texto de las Sagradas Escrituras. Y por último tenemos la crítica textual. La crítica textual ya se basa en armonizar los manuscritos de la Biblia. Ya la crítica textual ya toca temas más profundos, como son los códices, los papiros, los manuscritos, cuántos manuscritos hay, qué variables hay entre este manuscrito y el otro. Ya se va, digamos así, a lo último, la última interpretación bíblica son los códices, los papiros. De ahí para allá no hay más que hacer, hermano. Entonces, eso es lo que es la teología bíblica. Estas son herramientas para poder entender la teología bíblica. La mayoría de los exégetas utilizan esta teología en los textos difíciles de entender e interpretar. Aquí tenemos una frase que dice que la misma Biblia tiene su marco teológico e interpretativo. Es decir, la teología bíblica ya se aísla a lo que es la teología filosófica, a lo que es la teología religiosa, sino que dice la misma Biblia.
ejemplo, si la Biblia te hace una pregunta, ella misma tiene que responderte esa pregunta. Entonces, la mayoría de la gente, cuando ve esos textos difíciles de entender, acuden a la teología bíblica. La teología bíblica tiene contexto lingüístico, tiene contexto inmediato, tiene contexto histórico y tiene el contexto general, es decir, abarca todos los 66 libros de la palabra de Dios. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva y vamos a hacer esta pregunta. En esta pregunta se la vamos a hacer a la Biblia. A la Biblia vamos a hacer esta pregunta. Yo le pregunto a la Biblia, ¿qué es un espíritu? Entonces vamos a, ¿qué dice la Biblia con respecto a qué es un espíritu? La siguiente diapositiva. Dice, son seres que están fuera de las limitaciones de la muerte. Aquí tenemos como los ángeles y Dios. Aquí luego tenemos en el que es un espíritu. Entonces, como la misma Biblia nos habla de seres que existen fuera de lo que es el ser humano. Entonces en esto tenemos los ángeles y tenemos Dios. Por eso que los ángeles son espíritus. Pero en el caso de Dios, Dios es un espíritu. Es decir, la Biblia hace una diferencia de lo que es los seres espirituales y lo que es Dios. La Biblia dice, Dios es espíritu, los ángeles son espíritu. Hay una gran diferencia. Entonces, como existen estos dos seres, uno es el creador y los otros son criaturas que Dios creó, pero lo hizo con fuera de las limitaciones de la muerte. Cuando hablamos de limitaciones de la muerte, es lo que condiciona la muerte. Entonces tenemos estos dos seres, ahorita vamos a entrar en detalle. Y ¿qué es un espíritu? Ya en el marco del ser humano, ya la Biblia hace esta definición. En el hombre es el hálito de vida. Ya lo tenemos en Génesis, en el capítulo 2, versículo 7. Su inteligencia lo tenemos en 1 Corintios, capítulo 2, donde dice, ¿quién conoce las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Que así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios que está en él. Y por último, la fuente de su ser, es decir, que la Biblia viene desarrollando en otros pasajes de las Sagradas Escrituras, que ahí está todo lo que nosotros somos, lo que nuestras memorias, nuestros conocimientos, todo está registrado acá. Hay un pasaje de las Sagradas Escrituras que muchos científicos lo han tomado, que está en el Salmo 51, que dice que en él está escrito todo, en un libro estaban escritos todo lo que yo iba a hacer, dice el salmista David, todo lo que estaba escrito de mí, lo que yo iba a hacer estaba recopilado en un libro. La ciencia, cuando leyó este pasaje, lo interpretó como el ADN, donde está todas las informaciones ya programadas de cómo va a ser ese hombre, de qué color, la piel, los ojos, cómo se va a comportar y así sucesivamente. Pero dándole una interpretación, sí, que la misma Biblia se vaya desglosando esta temática, él empieza a desarrollar de que la parte intelectual, la parte cognitiva del ser humano está reposando en la parte del espíritu. Por eso que en otros pasajes de la Sagrada Escritura vemos de que Job hace la pregunta, cuando Eliud empieza a hablar acerca de Dios y dice, ciertamente espíritu hay en el ser humano, pero el soplo del Omnipotente le hace que entienda, es decir, que tenga razón, que tenga inteligencia, pero es el soplo de Dios. En otros pasajes ahí mismo, en Job también dice que él es que dotó de inteligencia, de conocimiento al espíritu. ¿De cuál espíritu? El espíritu del ser humano. Entonces, estos son unos pequeños ejemplos, porque la Biblia se va a desglosarse generalmente sobre esta serie de preguntas. Entonces, ya aquí, así vamos a entrar de lo que es el ejemplo. Los ejemplos que vamos a colocar es, allá pueden abrir su Biblia, mis hermanos. Vamos a abrir la Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 26. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 26. Hermano Licede, puede retroceder la diapositiva donde están los tres conceptos, donde están los tres sistemas de la teología de la traducción.
Listo, aquí tenemos, vamos a leer este pasaje de la Biblia, Génesis 1:26. Es un pasaje bastante conocido. Y creo, ahí hermano, muchas gracias, ahí, vamos a dejar la diapositiva ahí. En muchos pasajes, aquí tenemos un pasaje bíblico. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorece en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí tenemos, vamos a aplicar lo que acabamos de hablar. El objetivo de este versículo, hermano, vamos a entender estos tres enfoques de la teología de la traducción. Entonces vamos a iniciar con la teología filosófica. Cuando hablamos de teología filosófica es lo que yo pienso. Entonces voy a hacer esta pregunta. Voy a abrirme. La pregunta que voy a hacer, mi hermano, es esta. ¿Con quién hablaba Dios? ¿O con quién no hablaba Dios en el versículo 26 de Génesis? Escucho. Estamos aquí para aprender. No hablaba con el Hijo. No hablaba con el Hijo. Hay varias, perdón mis hermanos, interrumpo, hay varias posiciones teológicas en cuanto a esto. Hay algunos que dicen que hablan con los ángeles y lo muestran con textos de la Biblia. Hay otra posición que me gusta y me inclino mucho, que hablaba consigo mismo. Hay otra posición también, y es muy válida, que hablaba con la iglesia, ¿sí? Pues y así hay muchas posiciones basadas en la palabra, ¿no? Como hay ya la posición que es la posición trinitaria, dualista, que hablaba con el Hijo, con el Padre, que son otras posiciones, ¿no? Pero estas tres posiciones las sustentan con la palabra, pero realmente a mí me inclino mucho y me gusta la posición que hablaba consigo mismo. Dios los bendiga, mis amados. Amén. Bueno, La pregunta era, ¿con quién no hablaba, verdad? y yo hice dos preguntas, hermano. La primera pregunta, ¿con quién hablaba Dios? Y la segunda pregunta, ¿con quién no hablaba Dios? Yo creo que la segunda pregunta es más fácil de responder. ¿Con quién no hablaba? No hablaba con el Hijo porque el Hijo no había nacido. Porque es que el Trinitario, por ejemplo, la discusión del Trinitario es que hablaba con el Hijo eterno. Pero resulta que el Hijo no había nacido. Entonces, es más fácil para mí, es más fácil demostrar con quién no hablaba que con quién hablaba, porque realmente el verso no dice con quién hablaba, pero pues vamos a escuchar su posición. Listo. Bueno, como estamos viendo la teología de la traducción, la teología filosófica, ella primero se hace la pregunta. La persona que emplea esta teología primero se hace la pregunta. ¿Con quién hablaba Dios? Y él empieza a pensar. Aquí en la teología filosófica la gente va a pensar, va a analizar. Bueno, Dios, ¿con quién está hablando aquí? Entonces empieza ella misma en la teología filosófica a armar sus argumentos. Entonces puede decir, bueno, primero, supongamos que él hablaba con los ángeles. Entonces coloca ahí, hablaba con los ángeles. Que hablaba con el Hijo Eterno. Hablaba con el Hijo Eterno. Que hablaba con la sabiduría. Hablaba con la sabiduría. Una vez que haya definido estos conceptos, ahora él necesita argumentos bíblicos. Por eso es que estos tres puntos de vista de la teología de la traducción, ambos utilizan la Biblia. Pero ¿cuál es el punto aquí? El punto no es tanto utilizar la Biblia, porque todos utilizamos la Biblia. El punto aquí es que utilizan la Biblia, darle enfoque con malas interpretaciones, ¿sí? Descontextualizando los versículos de la Biblia. Es decir, yo saco este versículo y lo pongo acá y lo voy ajustando y así yo armo mi propia tesis filosófica. Entonces la teología filosófica, ya él primero define lo que él cree antes de dirigirse al pasaje bíblico. Él primero define. Después que él define, él empieza a argumentar, porque obvio, toda persona que tenga un concepto filosófico, él necesita ser argumentado con las mismas escrituras. Ya sabemos que lo que va a hacer es torcer los textos bíblicos. Entonces empieza esta persona a definir y luego se va a la Biblia. Por ejemplo, vamos a
a colocar, porque estos que hablaba con los ángeles ya son conceptos personales, porque en cada religión, ahorita vamos a mirar la teología religiosa, en cada dogma tiene ya definido sobre este versículo, pero particularmente hay gente que dice, no, ¿con quién hablaba Dios? Con nadie. Otro dice, no, que hablaba con los ángeles. Vamos a quedarnos aquí, que hablaba con los ángeles. Entonces, la teología filosófica, hago la definición. Bueno, aquí Dios hablaba con los ángeles. Entonces, necesito un versículo bíblico que confirme de que Dios aquí está consultando o está dirigiéndose a los ángeles. Entonces, la persona se va a Génesis capítulo 11, donde dice que Dios descendamos y confundamos, que aquí vemos de que Él desciende con su corte celestial, de que Dios nunca está solo, que Dios cuando va a hacer un juicio, cuando va a hacer algo con la naturaleza, con el ser humano, siempre involucra a su corte celestial. En otro pasaje bíblico tenemos la historia de Acab, cuando hace consulta a los profetas, dice la Biblia que Acab mandó a consultar a todos los profetas, si Dios le iba a dar la victoria, y todos los profetas dijeron, acá Dios te va a dar la victoria, pero acá se sentía insatisfecho. ¿Será que habrá otro profeta? Quiero consultar a otro profeta. Imagínate, con todos esos profetas se sintió insatisfecho acá. Pero el rey de Judá le dijo acá, hay un profeta, pero ese profeta cada vez que dice cosas, siempre habla cosas malas, nunca dice cosas buenas. ¿Cómo se llama él? Se llama Micaía. Dice, tráemelo. Imagínate que este profeta estaba en una cisterna, lo trajeron y lo amenazaron. Dijo, si vas a hablar, habla cosas buenas porque está delante del rey. Pero este profeta dijo, yo hablaré lo que Jehová ponga en mi boca. Le duela a quien le duela, yo simplemente hablo lo que Dios diga. Dice que Micaía llegó allá y dice que empezó a hablar. Le dice, profetiza si Dios me va a dar la victoria. Y en este relato bíblico que está en Segunda de Reyes, vemos de que Micaía tiene una visión. Dice que ve al Señor a la derecha y a su izquierda toda la corte celestial. Y él hace una pregunta, ¿quién irá y confundirá a Acab para que lo introduzca a la batalla? Dice que empezaron la corte celestial a hablar entre ellos mismos, pero en su mano izquierda de repente sale un ángel, un espíritu que dice, Señor, permíteme que yo vaya y sea espíritu de mentira en la boca de los profetas y así pueda introducir acá a la batalla y así para que tu palabra se cumpla. Y Dios dice, vete. Entonces, en esta historia, algunos de la teología filosófica ven de que Dios siempre consulta a la corte celestial. Pero ya mira cómo estoy armando el concepto teológico filosófico. La Biblia en realidad dice eso, pues vamos a armonizar toda la Biblia. Entonces, las personas que creen que hablaba con los ángeles y con todos los argumentos que uno utilice, ya aquí empieza la misma Biblia empieza a hacerle esta pregunta. Bueno, si Dios hablaba con los ángeles, la persona con que Dios se está dirigiendo tiene la misma imagen de Dios. El texto dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, es decir, a quien Dios le está consultando o le está diciendo o está dialogando, como queramos verle, tiene la misma imagen de Dios, porque van a hacer a ese ser humano conforme a esas imágenes, a la imagen con que él está hablando y con la imagen de Dios. Pero aquí la Biblia hace una gran diferencia entre el hombre y el ser humano. ¿Cuál es la diferencia? Del que los ángeles son seres espirituales, pero no hay un pasaje de la Biblia que diga que los ángeles están hechos a la imagen de Dios. No hay ninguno. Al contrario, la Biblia lo llama que son espíritus administradores que llevan y ejecutan la palabra de Dios. También lo define como servidores de los que son herederos de la salvación. No hay más registro. Y lo otro, en un salmo dice que ellos son superiores al hombre. Es decir, lo hace una gran diferencia entre estos seres y lo que es el hombre. Entonces, mire que aquí lo que hicimos es una teología filosófica. Las teologías filosóficas siempre van a tener un agujero, siempre van a tener una brecha de que algún pasaje de la Biblia no va a encajar de lo que ellos creen. Por eso es que la teología filosófica utilizan ciertos pasajes bíblicos, porque no todos, ciertos pasajes bíblicos para sustentar lo que quiso decir este pasaje de la Biblia.
Vamos a colocar el ejemplo de la teología religiosa. Vamos a los grupos religiosos. Los grupos religiosos. Estamos reunidos 10 pastores de diferentes denominaciones. No voy a decir la denominación. Nos reunimos y este pastor, hacemos la pregunta. ¿Dios con quién hablaba? Entonces, escucho, mis hermanos. Vamos a ver el punto religioso, grupal. ¿Con quién hablaba Dios? Desde el punto de vista de la teología religiosa. Aló, se fueron. Aquí Hermano estamos, Jonathan, aquí estamos, mi líder. pues usted lo expresó ahora. Usted lo expresó ahora que la teología religiosa entonces es la que primero presenta su dogma y luego busca su versículo. Entonces, por eso, digamos, la Trinidad o los testigos de Jehová son los que están mencionando que hablaba con el Hijo, ¿no? Correcto. Entonces, hablemos del grupo religioso de la Trinidad. La Trinidad los 10 pastores trinitarios se reúnen y dicen, bueno, aquí Dios con quién hablaba. Dice, aquí hablaba con el Hijo, con el Espíritu Santo, hablaba con la Trinidad. Ya, entonces necesitamos un argumento bíblico aquí en este pasaje. Entonces dice, la palabra Elohim, dice, Bachom Elohim, Haset Adam, Besarmeno, Kiputen. La palabra Elohim significa pluralidades. Entonces ellos a partir de aquí empiezan a armar su teología, ellos grupalmente, sí, wow, qué revelación, cómo se ajusta este versículo de que Dios está hablando con la Trinidad, que está hablando con el Hijo Eterno, que está hablando con el Espíritu Santo. Y empieza ese grupo. Cuando hablamos de teología religiosa, es que ese grupo quien maneja el dogma, porque en el caso de los testigos de Jehová lo maneja la atalaya o el siervo sufriente, que ese siervo sufriente, el siervo prudente, que es la atalaya, el despertar, ellos son los que manejan las creencias de los testigos de Jehová. Entonces ellos establecen, bueno, aquí hablaba con los ángeles. Y así se debe enseñar. Todo lo que son testigos de Jehová tienen que enseñar que hablaba con los ángeles y le entregan las herramientas para poder argumentar o sustentar bíblicamente de que ahí se está refiriendo a que hablaba con los ángeles, o que hablaba con el Hijo Eterno, o que hablaba con la Trinidad, o que hablaba sucesivamente. Entonces se reúne el grupo, se da una charla, un debate, y automáticamente pues se empieza a enseñar, a dar clases de estudios bíblicos sobre la temática. Bueno, aquí mi hermano citó un versículo que está en Job 38:7. No sé si alguien me colabora con Job 38:7. Aquí está relacionado. Cuando alababan todas las estrellas del alma y se regocijaban todos los hijos de Dios. Listo, me escucho, mi hermano. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué cita ese versículo? Aló. Que los bendiga a todos. Amén. Hermano, es que alguna vez escuché esta ponencia dando a entender que en Job capítulo 1, verso 6, donde dice que un día vinieron a presentarse a Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Entonces los ángeles son llamados también hijos de Dios. Entonces comparan con ese otro texto de Job 38:7 y ahí argumentan que efectivamente hablaba con los ángeles. Listo. Bueno, este pasaje, o este versículo de la Biblia, pues sí está relacionado sí está hablando con la creación, con lo que Dios hizo, pero aquí el problema de este versículo bíblico, hermano, es que el mismo pasaje de las Sagradas Escrituras, donde Dios convence a Job, y aquí pues Dios hace una serie de preguntas sobre qué está fundada su base o quién puso su piedra angular. Dios empieza haciendo una serie de preguntas a Job. Cíñete, yo te preguntaré y contéstame. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella el cordel? Sí, aquí está hablando Dios, está haciendo un recuento, no está detallando la creación, sino haciendo un recuento de lo que es la creación, cómo Dios hizo la creación.
Luego dice sobre qué están fundadas sus bases. Eso solamente lo sabe Dios, ¿no? Aquí no puedo sacar una teología diciendo que la tierra tiene unas bases, porque simplemente son preguntas que solamente Dios las sabe. O quién puso su piedra angular. La piedra angular, que ya sabemos que es la piedra base fundamental para las construcciones de aquella época. Dice, esta pregunta, obvio que no la sabe Dios. Dice, ¿cuándo alababan todas las estrellas del alba? Ya sabemos que el alba significa amanecer. Entonces ya aquí estamos hablando de una alabanza. Es decir, después de que Dios ha creado todo bien, lo que es la alabanza, cuando alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios. Es decir, que esta serie de preguntas que Dios está haciendo y es una reflexión después de lo que Dios hizo, no dentro de lo que Él está haciendo. Por eso, mis hermanos, es muy importante tener en cuenta el contexto de los versículos bíblicos. Yo saco ese versículo fuera del contexto y armo mi teología, excesivamente. Entonces, mi hermano, hermano Albert Cuello, Abelardo, entonces hago la aclaración con este pasaje bíblico. Entonces, ¿qué es lo que estamos analizando con la teología religiosa? La teología religiosa hace la definición. Entonces, me gustaría escuchar aquí, hermano, no se preocupe que no estamos aquí para entrar en discusión, sino hacer una armonización para poder entender las interpretaciones bíblicas y cómo debemos orientar al creyente a cómo entender la Sagrada Escritura. Entonces, el ejemplo que voy a colocar acá, o la pregunta que voy a hacer dentro del marco de la iglesia pentecostal, este versículo, cómo la iglesia lo definió. Estoy hablando del consistorio de ancianos. Entonces, si aquí hay un directivo o un hermano que tenga conocimiento, pues voy a dar la participación y lo escucho. Hermano Jonathan, Carlos Mario Naranjo, yo lo aprendí cuando me lo enseñaron a mí, pues obviamente no era pastor todavía, pero a mí me lo enseñaron como una palabra profética futurista a la iglesia. Quiere decir que la iglesia es la que tiene el deber de hacer al hombre a través de ese propósito de Dios, de salvarlo como tal. Algo futurista. Muy Hermano bien. Jonathan. Sí, escucho, mi hermano. Es que las tres posiciones que yo he aprendido dentro de la iglesia, pues primero fueron que hablaba con la sabiduría. Uh-huh. Uno de los representantes pues de la iglesia más antiguos, que era el hermano Eliseo Duarte, le enseñó que hablaba con la iglesia. En la iglesia. Uh-huh. Y ya lo último, pues entonces ya fue el soliloquio, que hablaba consigo mismo. Consigo mismo. Muy Son bien. como las tres vertientes que hay, ¿no? Correctamente, muy bien. Gracias, hermano, por su participación. Aló. Hermano Jonathan. Lo escucho, mi hermano. Hermano Jonathan, pues la última postura de la iglesia es que él hablaba con los ángeles. Según la refán que nosotros tenemos la doctrina, pues es que él hablaba con los ángeles. Bueno, de todas maneras, pues es bueno aclarar, ¿no? Que es muy bonito esto porque estamos despejando muchas dudas. Dios lo bendiga. Amén, hermano. Hermano Bueno, Jonathan. Sí, mi hermano, le escucho. Es que también se ha presentado pues el vacío que nosotros los pentecostales no tenemos como la teología pues muy definida en cuanto a nosotros. Tenemos unas bases en el reglamento interno que son los artículos de fe, pero realmente nosotros no tenemos como una teología religiosa pentecostal, por decirlo de alguna manera, una teología bíblica pentecostal definida, amplia, que nos podamos enmarcar y decir esto es lo que somos y esto es lo que creemos, de tal manera que entre nosotros mismos tenemos muchas corrientes, muchos pensamientos y creo que muy difícilmente se va a poder llegar a la unión de un solo pensamiento, como si pudiera ser con los testigos de Jehová o con otras organizaciones evangélicas o religiosas. Listo. Muchas gracias, hermano, por su participación. Dios le bendiga, hermano Jonathan. Amén, hermano. Bendiga, me alegra saludarle. Hace muchos días no podía saludarlo. Sí, gracias, hermano. Hermano Jonathan,
Yo escuchaba y lo estaba buscando aquí entre mis estudios, pero la verdad no lo pude ubicar bien. Desde el hebreo, yo escuchaba de que alguien explicaba desde el hebreo que estaba hablando era con la tierra. Él muestra los verbos en hebreo. Bueno, yo me acuerdo de cuando estudiamos el diplomado de hebreo con usted ya hace algunos meses atrás ya. Usted nos hablaba también algo sobre eso, pero yo leía en internet, ubicando eso sobre el hebreo, que ellos decían, tomando los verbos en hebreo, que está hablando era con la tierra, que según el contexto, lo único que se ve ahí como auxiliar de Dios en la creación es la tierra, porque de la tierra Él fue el que hizo todos los seres, y bueno, con la tierra era como el trabajo que Él estaba haciendo. No sé, hermano Jonathan, qué piensa referente a eso, porque la persona mostraba los verbos en hebreo y mostraba la estructura gramatical hebrea, y pues la verdad me pareció muy interesante, pero no sé, hermano Jonathan, usted que maneja bien el tema, ¿qué piensa sobre ese punto? Dios le bendiga, hermano Jonathan. Amén, hermano. Bueno, con respecto Hermano Jonathan. Dígame, hermano Johnny. El hermano preguntó cuál sería el pensamiento de la iglesia establecido del versículo 1:26 de Génesis. en discusión. Y la verdad, pues estoy de acuerdo con el hermano que habló anteriormente. No hay una posición definida. No hay una posición definida en ese, porque como lo estamos escuchando aquí, hay unos con un pensamiento, otros con otros. Entonces la iglesia, frente a ese versículo, creo que no tiene una posición definida. Listo, hermano. Johnny, muchas gracias por su participación. Muchas gracias por su participación. Un aporte. Algo que sí hay que tener claro, sí, y que todos, o bueno, la iglesia o nosotros los que creemos en el nombre, es que no hablaba con la Trinidad. La segunda pregunta que mi pastor hace, no habla con una Trinidad, sí, no habla con un hijo, porque mi pastor hace un momento, un hermano, el pastor nos aclaraba que el hijo no existía en el momento, ¿sí? Entonces esa es una posición, las tres posiciones como yo lo veo son válidas y lo sustentan con textos bíblicos. El plural es majestático, es de superioridad, de la supremacía, la omnipotencia de Dios, ¿sí? Pero realmente lo que no vemos es que hable con una Trinidad. Gracias, mi pastor. Bueno, muchas gracias. Entonces, mire que dentro de la teología filosófica, que ya es algo personal, que cada persona tiene su teología filosófica, que es lo que acabamos de oír anteriormente, y los conceptos que tenemos sobre el pasaje bíblico. La teología religiosa, ya hay grupos, denominaciones que tienen definido este versículo de la Biblia, que habla con la Trinidad. La postura que tiene nuestra iglesia pentecostal es que en este versículo pues está todavía abierto a la discusión, a una conclusión, es decir, dejó la puerta abierta para que Dios más adelante pues revele o muestre, pero que este conocimiento no interfiere absolutamente nada con el tema de nuestra salvación. Como dijo el hermano anteriormente, lo que sí sabemos que no hablaba con la Trinidad por ningún lado. Muy bien, entonces... Hermano Jonathan. Cuénteme, hermano. Bueno, discúlpenme, paz de Cristo para todos. Mi nombre es Edgardo Gonza. Quiero decirles que la iglesia, a través de la ESFOM, de la Escuela de Formación Ministerial, sí tiene un criterio y un concepto general. Que nosotros como pastores no lo acatemos o pensemos distinto es una cosa, pero el consistorio, a través de las cartillas ESFOM, sí se pronunció respecto al concepto de Génesis 1:26. Yo tengo 7 explicaciones para ese texto. 7. Lo escuchamos. Pero, espere, le voy a decir, porque tengo aquí la cartilla de la EFON del segundo semestre del año 2015. Cartilla de la EFON, Doctrinas Fundamentales 1. La página 31, se la voy a citar textualmente. En esta parte vale la pena mencionar que son varios los conceptos que se imitan tratando de identificar él o los interlocutores de Dios. Algunos se refieren a la sabiduría,
otros al hecho de hablar Dios consigo mismo. Otros piensan que hablaba con la iglesia en sentido profético, a la cual, según esta idea, Dios la participa de la creación del nuevo hombre. Algunos se atreven a mencionar a las supuestas personas de la Trinidad. Después de analizar concienzudamente cada uno de dichos conceptos, consideramos que no satisfacen plenamente el razonar bíblico y su coherencia con el texto sagrado. En cambio, vemos suficientes aspectos que nos permiten definir a los ángeles como los interlocutores con los que Dios ha hablado y de los que se ha valido para llevar a cabo sus programas. Miremos algunos casos y citan algunas referencias bíblicas. Entonces, quería decirles que la iglesia, a través del ESFON, el consistorio ya emitió el concepto que como iglesia se debe tener. Esta ESFON nos la presentó a nosotros el hermano Álvaro Torres. Y cuando entramos a la discusión y estuvimos argumentando los diferentes conceptos que hay, el hermano Álvaro lo que dijo fue, bueno, la ESFON es como esa actualización que el consistorio quiere que los pastores tengan. El concepto del consistorio, lo dijo él, está en la ESFON y es que hablaba con los ángeles. Pero dijo, pero aquí vamos a tomar una decisión y es, lo importante no es con quién hablaba, sino con quién no hablaba. Y todos también claros que no hablaba con otros dioses, sea este Padre, Hijo, Buda, el que sea. No hablaba con otros dioses porque nuestro Dios es único. Y ya la interpretación que cada uno quiera dar es libre siempre y cuando no atente con el concepto claro que tenemos todos, que Él es único, indivisible y que no hablaba con otra deidad. Entonces, sí quería dejar en claro que el consistorio sí ha tratado de enviarnos un concepto que son los ángeles, que muchos no lo compartimos, por lo menos yo no lo comparto, y sigo con mi postura, pero para que todos tengan claro que sí, aquí está la cartilla, ESFON, Doctrinas Fundamentales 1, segundo semestre del 2015, para los que interesen. Gracias, hermano. Listo, hermano. Listo, hermano. Gracias por el aporte. Mire, estamos, te pido la palabra. Estamos me aquí. Bendiga. Amén. Sigamos. Al final. Vamos a seguir. Mire que gracias a Dios, hermano, aquí lo que estamos haciendo es complementando y muy importante pues, conocer la teología filosófica y la teología religiosa. Esto, como digo el hermano, es un gran aporte que estamos dando y también de paso estamos entendiendo los pasajes de las Sagradas Escrituras. Ahora vamos a mirar la teología bíblica. Entonces, la teología bíblica, ya yo aquí, en la teología bíblica, yo me aíslo lo que yo pienso o lo que yo percibo, sino que voy a entrar al texto bíblico como un niño en blanco. En el caso que yo no maneje los idiomas bíblicos, pues acudo a la misma Biblia, así la traducción de la Reina Valera. Ahora que tenemos la Reina Valera en nuestras manos, aquí la tenemos en nuestras manos. Estoy frente a este versículo. Yo estoy leyendo y pues en el caso de particularmente, porque vamos a hablar de lo que yo creo. Y bueno, aquí Dios es uno. Aquí yo leo todo el contexto bíblico y veo que es un solo Dios que está creando todas las cosas. Creó la luz, creó el cielo, creó la tierra, creó las plantas, creó los animales, las aves de los cielos y creó todo. Y por último, lo último que le faltaba a este Dios que está creando todas las cosas es hacer al hombre. Pero resulta y pasa cuando yo leo el versículo 26 y el versículo 27, porque el versículo 27 lo que hace es que se complementa con el versículo 26. El versículo 26 deja claro que fue un solo Dios, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó varón y hembra. ¿Sí? El versículo 27 deja claro de que es un solo Dios que está haciendo al hombre. Es un solo Dios que está haciendo al hombre. Versículo 26. En este versículo 26, lo que vamos a analizar, mis hermanos, es decir, vamos a hacerle lo que es un exégesis, lo que es una hermenéutica, este pasaje de la Biblia. Aquí tenemos de que Dios está buscando, es decir, va a crear un hombre. Pero este hombre que Dios va a crear, o va a formar, o va a hacer, están los tres verbos del ser humano, el verbo formar, el verbo crear y el verbo hacer.
Dios aquí va a hacer a este hombre, y lo va a hacer a su imagen. Que más adelante la Biblia me formula a mí la primera pregunta en este pasaje: ¿cuál es la imagen de Dios? Aquí la Biblia automáticamente me hace la pregunta, pero la Biblia aquí en este pasaje no me va a dar respuesta cuál es la imagen de Dios, sobre qué imagen Él está haciendo a este hombre. Pero sí da unas características de esa imagen, y esa característica es que ese hombre va a ser Señor. Mira lo que hace el versículo bíblico, que ese hombre va a ser Señor ¿de qué? Mira lo que dice: señorece primero en los peces del mar. Es decir, va a ser Señor de los peces del mar. Va a ser Señor en las aves de los cielos. Va a ser Señor en las bestias. Va a ser Señor en toda la tierra, y va a ser Señor en todos los animales que se arrastran sobre la tierra. Es decir, hay 5 características que el pasaje bíblico muestra que ese hombre que Dios va a hacer es Señor. Entonces especifica, repito: primero, va a ser Señor de los peces del mar. Segundo, va a ser Señor en las aves de los cielos. Tercero, va a ser Señor en las bestias. Cuarto, va a ser Señor en toda la tierra. Y quinto, va a ser Señor en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es decir, este hombre que está hablando Génesis 1:26 es Señor. Es un Señor que tiene el dominio de toda la creación. Cuando leemos el versículo 2 de Génesis, que aquí vemos de que aquí aparece el tercer verbo con respecto al hombre. El primer verbo, hacer, está en Génesis 1:26. Versículo 27 está el verbo crear, y creó Dios al hombre. Y por último, en el capítulo 2, versículo 7, tenemos el verbo formar, que Dios forma al hombre. Ese hombre que Dios formó a la imagen de Dios, la Biblia dice en Génesis 5 que el hombre fue hecho a la imagen de Dios. Ese hombre que Dios formó a la imagen de él, mira lo que dice la Biblia: Dios no lo puso, hermano, sobre Señor de toda la creación. Simplemente este hombre que Dios hizo lo puso para que reinara, gobernara el jardín del Edén. Es decir, el jardín, para que este hombre administrara el jardín del Edén. Pero aquí surge la pregunta: ¿quién es este hombre que está hablando en Génesis 1:26, que es Señor de todo? Porque Adán no fue Señor de todo. Adán no tenía el dominio de todos los peces del mar, no tenía dominio de las aves de los cielos, no tenía dominio de las bestias, no tenía dominio de toda la tierra, no tenía dominio de todos los animales que se arrastran sobre ellas. Él sí le puso nombre a los animales del jardín del Edén, pero no tenía el dominio de todo. Sí, no era Señor de la creación, sino que era Señor del jardín del Edén. En este mismo pasaje, hermano, de las Sagradas Escrituras, hubo un salmista, David. David posteriormente tocó este tema, y por aquí donde muchos de nosotros nos vamos a sorprender, porque estamos en una teología bíblica. David hizo esta misma pregunta y empezó a estudiar el Génesis 1:26. David observó que este personaje que está hablando del Génesis 1:26 está sobre encima de la creación. ¿Y dónde está ese versículo? Ese versículo está hablando del Génesis 1:26. Vamos a Salmos capítulo 8. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 8, versículo 4. Salmos capítulo 8, versículo 4. David empieza con una pregunta, es decir, David tenía conocimiento de la Torá. Y recordemos que los salmos fueron divididos en 5 libros, de acuerdo al Pentateuco, porque los salmos eran los cánticos del Pentateuco. Es decir, los primeros 70 versículos de los salmos, 70 capítulos de salmos, es el libro del Génesis. Luego viene el libro de Éxodo, que habla sobre las liberaciones, los cánticos de las liberaciones que Dios le dio a Israel en el desierto. Luego viene el Levítico, que son los cánticos de la purificación, de las plegarias, de las oraciones, de la santificación. Y por último tenemos Deuteronomio, que son los cánticos de las alabanzas, los cánticos del resumen, de las exhortaciones, de las amonestaciones, de la glorificación. Ese es el tema que trata Deuteronomio. Entonces vemos que los salmos fueron organizados de esa manera. Entonces en el capítulo 8, que pertenece al libro del Génesis, el cántico del libro del Génesis, este es un cántico del versículo 4 que está dirigido al Génesis 1:26. David se hace esta pregunta. Digo,
¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visite. Es decir, David empieza a hacer como una reflexión, una meditación. Él empieza a meditar en el Génesis 1:26. ¿Qué es el hombre? ¿Y por qué él tiene tanta memoria de él? ¿Y por qué él lo visita tanto? ¿Por qué? David se hizo esta pregunta, pero él no entendía por qué estaba presente el ser humano y por qué la insistencia de Dios de estar visitando a este personaje. Luego dice, le has hecho un poco menor que los ángeles. Y así ya David empieza a hablar de la creación del hombre. Dice, le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Ese hombre que fue hecho un poco menor que los ángeles, que fue coronado de gloria y honra, David empieza a glosar el versículo 26. Luego dice, le hiciste enseñorear. Es decir, ya sabemos que está citando el Génesis 1:26, porque en ese pasaje es donde habla del Señor. Dice, le hiciste enseñorear sobre todas las obras de tu mano. Y mira lo que va a especificar. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Todo. ¿Qué todo? Mira lo que empieza la lista. Ovejas, bueyes, todos ellos. Asimismo las bestias del campo, 3. Las aves de los cielos, 4. Y los peces del mar y todo cuanto pasa sobre el sendero del mar. Es decir, habla sobre las 5 características que habla el Génesis 1:26, que Él es Señor de qué? De peces. Él es Señor de qué? De aves de los cielos. Él es Señor de qué? De los animales o de las bestias. Él es Señor de qué? De toda la tierra. Él es Señor de qué? De todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es decir, que Él es Señor. Es decir, David observa el Génesis 1:26, que ese que fue hecho, porque por eso es que él emplea, que lo importante de este salmo, que como vuelvo y les repito, mis hermanos, son 3 verbos: hacer, crear y formar. Y aquí en el versículo 5, lo has hecho, sacando del verbo hacer, un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, hiciste, Señor, sobre las obras de tus manos. David, es obvio que David no se está refiriendo a Adán, porque Adán no fue coronado de gloria ni de honra. No hay ningún hombre que Dios lo haya hecho poco menor que los ángeles y lo haya coronado de gloria y honra. Cuando David escribió este salmo, él sabía que en ese versículo estaba hablando de un Señor que es dueño de todo, de que él mucho iba a reinar, a gobernar sobre todo lo que Dios hizo. Pero hasta ahí termina el salmo. Lo que David sí dejó asentado en este versículo, explicando Génesis 1:26, que Él es Señor de todo. Luego, mis hermanos, el autor de los Hebreos, aquí un hermano que dijo la cita bíblica, autor de los Hebreos, que no se sabe quién escribió esta carta. En el capítulo 2, versículo 6, vemos que este autor empieza a hablar sobre el tema de la salvación y empieza a armonizar todos los pasajes bíblicos, en especial el Salmo capítulo 8 y el Génesis capítulo 1, versículo 26, y empieza hablando de esta manera. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que lo visite. Sí, hace las mismas preguntas, son preguntas retóricas que el autor de los Hebreos se hace. Luego dice, le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y lo pusiste sobre las obras de tus manos. Este autor, hasta ahí termina la cita. Ya sabemos que de aquí en adelante empieza a hablar sobre que Él es Señor de todo. Lo dice, todo lo sujetaste debajo de sus pies. Y luego mire lo que hace el autor, hermano, para que nosotros aprendamos a cómo interpretar la Biblia teológicamente, bíblicamente. Este autor, una vez que citó el Salmo 8, empieza a hablar. Dice, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Miren lo que hace el autor de los Hebreos. ¿Quién fue hecho un poco menor que los ángeles? Hermanos, ¿quién fue hecho un poco menor que los ángeles? A Jesús. Señor Jesucristo. A Jesús. Eso está claro.
Y es lo que dice el pasaje bíblico. Pero vemos que aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, y a causa del padecimiento de la muerte, para que la gracia de Dios gustase la muerte por todo, porque nos convenía, y aquí empieza ya a desarrollar lo que es la temática. Es decir, este autor de los Hebreos interpreta: el que fue hecho un poco menor que los ángeles fue Jesús, que Él es Señor de todo, Señor de ovejas, Señor de bueyes, Señor de animales, Señor de aves y Señor de peces. Y ese es el mismo texto, el mismo contexto que tenemos en Génesis 1:26. Y aquí esto no quiere decir que la Biblia es muy concisa en este punto. Esto no quiere decir, mis hermanos, de que la Biblia esté apoyando o argumentando, porque aquí está el punto de vista que nosotros tenemos, que se está hablando de la preexistencia de Jesús. Aquí no se está hablando de una preexistencia de Jesús. Simplemente el texto lo que está hablando de que Jesús es la imagen de Dios. Eso es lo que la Biblia va a empezar a glosar, de que esa imagen que Dios está hablando, hagamos al hombre a nuestra imagen, que sea Señor de todo, se está refiriendo a la imagen de Dios, que más adelante el texto bíblico hace aclaración que se refiere a Jesús mismo. Una vez completado este texto, la misma Biblia va a empezar a desarrollar, que aquí surge la otra pregunta. Ya mostramos que Él es Señor, que fue hecho un poco mejor que los ángeles, y que el Señor de la creación se llama Jesús. Ahora necesitamos completar el otro pasaje, que es la imagen de Dios. Entonces nos vamos a Colosenses 1, capítulo 1, y leemos el versículo 15. En Colosenses 1:15 dice: Él, hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Ya tenemos primer testigo, necesitamos 3 testigos. Segundo testigo, segunda de Corintios, vamos a la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, segunda de Corintios, en el capítulo 4, versículo 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Y luego dice: el cual es la imagen de Dios. Aquí tenemos el segundo versículo testigo que confirma de que Jesús es la imagen de Dios. Y el tercer versículo está en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 3, dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria, y mire que este autor no le tembló la pluma a escribir esta expresión, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este es el tercer versículo bíblico que afirma poderosamente de que Jesús es la imagen de Dios invisible. Y mira lo que hace el versículo de la Biblia, los textos bíblicos. Hace un paralelo de Adán y Cristo. Adán fue hecho a la imagen de Dios, ¿cierto? Pero Cristo es la imagen de Dios. Es decir, Cristo no fue hecho a la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios. La Biblia deja por acentuado de que Él es la imagen de Dios. Es decir, que el versículo de Génesis 1:26 es como si Dios hablase por medio de un espejo. Cuando yo estoy frente a un espejo y yo me dirijo a lo que está en el espejo, lo que yo estoy viendo detrás de ese espejo es la imagen mía. Y esa imagen que está ya reflejada en ese espejo es Jesús. Esto no quiere decir que Jesús existió, sino que Dios está hablando consigo mismo. Es decir, con todo el contexto bíblico que acabamos de analizar con la Biblia, con los textos bíblicos y la interpretación que la misma Biblia dio, dejó por acentuado de que Dios habló consigo mismo, sí, habló con su imagen, y a partir de esta imagen el hombre va a ser Señor. Es decir, primero es Cristo, que Él es el Señor de todo, y a través de Cristo
Dios está haciendo al hombre a esa imagen. Es decir, todos los seres humanos a partir de ahora tienen que ser moldeados, formados con la imagen de Jesucristo. Y si alguien le pregunta, ¿y por qué tenemos que ser formados a la imagen de Jesucristo? Porque Él es la imagen del Dios invisible. Bueno, mis hermanos, hasta aquí terminamos la parte teórica y vamos a la sesión de preguntas y respuestas. Hermano Jonathan, vamos a hacerlo así. Los hermanos que van a participar, por favor, levantan la manito y les vamos a dar la oportunidad para que así lo podamos hacer de una forma muy, muy ordenada y que van levantando la mano y yo voy dándoles la palabra. Hermano William Muñoz tiene la palabra y puede aquí. Ok. Bueno, hermano Eliseden y hermano Jonathan, compañeros, muchas gracias. Bueno, lo primero sería entonces confirmar que la teología filosófica y la teología religiosa casi siempre van de la mano, normalmente irán de la mano, a diferencia de la teología bíblica. Sería como la primera pregunta. Y la segunda, entonces, según lo expuesto aquí, en Génesis 1.26, el ejercicio que hemos desarrollado en la teología bíblica. Entonces, Génesis 1.26 lo que nos expresa es como la formación de dos hombres, primero Jesucristo y luego Adán. No sé si me expreso bien o me entiende la idea, porque Bueno, siempre hemos manejado una sola... No se está refiriendo, hermano, no a la formación de Jesucristo, porque Jesucristo no fue formado. Aquí lo que el texto está hablando, que Dios está hablando consigo mismo, es decir, como un reflejo de su imagen. Aquí no se está hablando de una creación, porque estaremos apoyando de que Cristo fue creado o que Cristo fue formado. Entonces ya eso sería una teología aparte, negando de que Él es Dios. Porque la Biblia de todos modos dice que Jesucristo es el primogénito de la creación, ¿no? Lo primero en la creación, pero no es primero como creación. Sí, la palabra... Sí, Jesucristo es... Sí, escucho. ¿Quién va a participar? Bueno, para que lo hagamos en orden. Listo. Ya el hermano Johnny Casas. Y se prepara el hermano Rommel Villamizar. Bueno, hermano Jonathan, pues escuchando la clase, la pregunta sería, ¿está mal preguntarle al texto desde nuestro razonamiento o en el estudio bíblico para sacar, digamos, nuestros temas para predicar y todo? Dejemos que el mismo texto sea el que nos pregunte y buscar el mismo la respuesta en la palabra de Dios. Podemos llegar a la Biblia con preguntas que salgan de nosotros, porque si sabemos que si yo le pregunto al texto, se convierte en una teología filosófica. Entonces, preguntarle al texto desde mi concepto, ¿lo ve razonable o dejemos que el mismo texto pregunte y el mismo texto bíblico responda? Bueno, hermano Johnny, la teología filosófica, primero se hace la pregunta él mismo y hace la definición y luego se va al texto. Es decir, la teología filosófica no le hace pregunta al texto, sino se hace pregunta a sí mismo. ¿Qué entiendo yo por ese pasaje bíblico? Para hacer la aclaración. Bueno, yo no sé, alguien pues participó, le voy a explicar algo aquí, mis hermanos, con respecto a la teología bíblica. La teología bíblica lo que busca es interpretar el Antiguo Testamento apuntando a Cristo. Eso es lo que hace la teología bíblica, es decir, los apóstoles
sobre qué teología interpretaron el Antiguo Testamento. Ellos no lo interpretaron basándose a las historias que ellos conocían, sino buscando a Cristo en el Antiguo Testamento. Cuando se habló de Isaías 7:14, aunque Emmanuel sí existió, y acá estaba pidiendo de que Dios lo liberara. Entonces Dios acá no quiso pedir señal, Dios le dio una señal. Y cuando nació ese niño, Dios liberó acá de dos reyes que lo iban a atacar, que era el rey de Siria y el rey de Samaria. Estos dos reyes iban a atacar al rey de acá, y por eso Dios lo liberó. En el capítulo 8 de Isaías, más adelante especifica de que Dios lo liberó a ellos. Pero luego llega Mateo y dicen, y ya sabemos que este niño nació, pero este versículo también está haciendo énfasis a Cristo, es decir, le da una interpretación teológica cristocéntrica, donde empieza a armarse la teología que Cristo nació en una virgen, y que ese Emmanuel es una interpretación que se refiere a Dios con nosotros, es decir, que Jesucristo es Dios con nosotros. Entonces, mire cómo el autor de Mateo interpreta cristocéntricamente a Jesús en este pasaje de las Sagradas Escrituras. Así lo hicieron todos los apóstoles. Por eso es que los apóstoles no tenían el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento apenas se estaba formando. La Biblia de ellos era el Antiguo Testamento y era la versión griega, la Septuaginta, donde ellos basaron su teología. Para las personas que no saben qué es la Septuaginta, es la versión del hebreo al griego. Entonces, ¿qué vemos nosotros en Génesis 1:26? Buscamos a Cristo, es decir, en qué manera Génesis 1:26 me habla de Cristo, es decir, ya yo me salgo de buscar otras cosas que el texto no dice. Por ejemplo, la Biblia, el Antiguo Testamento se escribió fue para hablar de Jesucristo, no se escribió para hablar de otras cosas. O sea, se escribió fue para hablar de Jesucristo. Y ese versículo de Génesis 1:26 es un texto fuerte, donde habla que Jesucristo es Señor de la creación, de todo. Como el hermano me escribió aquí en el Salmo 50, donde dice que en mí es toda la tierra, todos los becerros, los machos cabríos, todas las aves, todo es mío, pues todo le pertenece al Señor. ¿Qué otra pregunta, mis hermanos? Amén, hermano Rommel, el hermano Rommel. Activa el micrófono, hermano Rommel. Dios los bendiga, mis pastores, hermano Jonathan, como amigo. Amén, hermano Rommel. Amén, un placer saludarlo, hermano. Gracias. Yo también, pues, hermano, no sé hasta dónde, pero he oído que Génesis 1:26 tiene que ver también es como en cualquier idioma, lo que es género y número. Entonces, por ejemplo, yo no puedo decir voy a comprar 5 carros, porque ya el número 5 ya me da una que es plural, y en la gramática del español, pues el plural termina en S. Entonces, de la misma manera, cuando Génesis dice Elohim, Elohim es un plural como de dioses, algo majestático, lo cual dice que no puede ponerle entonces una palabra singular. Entonces, el verbo hagamos no puede ser hago, sino plural de acuerdo al nombre. Entonces, pues yo todo lo que hemos analizado, perfecto, hermoso, pero entonces en esa parte gramática que tiene que ver con el plural de Elohim, con el plural de hagamos, de hacer, del verbo hacer, ahí también hay esa conjugación, porque igual nosotros como pentecostales sabemos que la escritura es cristocéntrica y nuestra interpretación estamos viendo al Señor Jesucristo en todos los versículos. En donde lo leamos, ahí lo encontramos, porque es algo que lo hace el Espíritu de Dios. Pero ya en la parte, pues, de la cátedra, sí tiene que ver con el plural de Elohim y con el verbo hacer de forma pluralizada también, o es que lo entendí mal. Listo, hermano. Listo, no, lo voy a explicar su pregunta. El ejercicio que nosotros hicimos el día de hoy, lo que aprendimos fue la teología. Mire que yo no le hablé del texto hebreo. Y ni siquiera, usted me pregunta cómo dice el texto hebreo. Se lo voy a leer en hebreo. Dice, Vayom Elohim Nahaset Adam Besalmenu Kimuten. La palabra Nahaset es la que se traduce en la Reina Valera como hagamos. Pero en hebreo esta palabra Nahaset es un participio. El participio verbal de Nahaset concuerda con el pronombre personal en la segunda persona plural
del verbo imperfecto en la conjugación cal. Tenga que, hermano, ¿qué trabalengua es ese? Ya le voy a explicar qué es el trabalengua. Que tanto en hebreo como en griego hubieron palabras que se escribían lo mismo, pero la sintaxis gramatical definía cuándo era un participio y cuándo era un verbo. En este caso, en Génesis 1:26, es un participio verbal. Por eso es que los escritores hebreos, cuando leían Génesis 1:26, ellos leían de esta manera. Y dijo Dios, haré al hombre a mi imagen, conforme a mi semejanza, y señores en los peces. Así lo lee todo el que sabe hebreo. Usted le puede preguntar a un traductor bíblico sobre el que dice ese pasaje en hebreo y le va a decir que ahí se refiere a que el verbo está en singular en hebreo. Si usted le hace la consulta a la Septuaginta también coloca el verbo en singular, es hipoisomet, que significa, y dijo Dios, haré al hombre. Es decir, el concepto plural está en nuestras traducciones. Por eso que no hice uso al hebreo, porque para poder dar una explicación de eso, usted tenía que tener conocimiento del hebreo. Pero la idea no es tanto tener conocimiento del hebreo, porque usted tenía que hacer un estudio aparte. Pero ya teniendo la propia Biblia, porque la misma Biblia no se sale del contexto, a pesar de que ese verbo está en plural. Si usted le pregunta a una persona lingüística, experta, especializada en lengua española, usted le dice, explíqueme Génesis 1:26 de acuerdo a la lingüística española, ¿sabe qué le va a decir? Que ese verbo es un verbo secundario. En lingüística española, los verbos secundarios están sujetos a un verbo primario. ¿Y cuál es el verbo primario? No es hagamos, es dijo. Ese es el verbo primario. Entonces, y dijo Dios, es decir, quien está hablando es una sola persona. Es una explicación lingüística de una persona experta en español. Dice, ahí está hablando de una sola persona, no está hablando de varias personas. Y ese verbo secundario se utiliza para referirse a la creación general del ser humano. Esto es una explicación lingüística. Es decir, por donde usted lo quiera ver, mis hermanos, en hebreo, en la lingüística, en la traducción, siempre se está refiriendo a un que Dios está hablando consigo mismo, un solo ser, y que se está haciendo referencia a Jesucristo. Amén. Ok, listo, mi hermano. Bueno, el hermano Arbey Quintero. Dios les bendiga, Manuel y Dios les bendiga, hermanos, compañeros del trabajo. Hermano, una pregunta, una pequeña explicación acerca de Hebreos 5:8. Me gustaría oír un poco una explicación acerca de este versículo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Quisiera tener más conocimiento acerca de, para poder explicar este versículo. Hebreos 5:8. Gracias, hermanos. Listo, mi hermano. Bueno, con respecto a este versículo de Hebreos capítulo 5, versículo 8, que está más que todo haciéndose énfasis, es al sacerdocio de Jesucristo. Hay que tener presente de que Cristo vino a cumplir las profecías del Antiguo Testamento. Una de esas profecías estaba de que un hijo de David iba a ser rey y iba a ser sacerdote. Entonces, la Biblia dice que cuando los hijos participaron de carne y sangre, él tenía que participar de esa genealogía, de ese linaje que Dios estableció en el Antiguo Testamento. Y Dios deja claro algo, que el linaje del Antiguo Testamento no fue por selección, digamos así, ¿cómo que le llaman? Asesión de personas, sino que fue por gracia. Por ejemplo, ¿cómo lo vemos? Cuando Abraham tuvo sus dos hijos, Ismael e Isaac, uno dice, ¿cuál de los dos es el heredero de la promesa o es el verdadero linaje sobre esos dos hijos? ¿Cómo se va a marcar el linaje de Abraham? La Biblia pues dice, pues Dios tiene que coger pues a Isaac, porque Isaac es de Abraham y de Sara, y Ismael fue de Agar, ¿sí o no? Listo, no hay problema. Pero cuando nació Esaú y Jacob, ambos eran del mismo linaje de Abraham, perteneciendo de la misma abuela. Es decir, ambos eran del mismo linaje. ¿Sí? Aquí no hay discusión alguna, pero ¿qué dice la Biblia? Que no fue por el linaje, sino por gracia. Es decir, Dios escogió, fue a Jacob. ¿Y qué pasó con Esaú? Dios lo despreció.
Dios lo desechó. Eso para que quede firme que el llamamiento de Dios es por gracia y no por selección humana. Entonces, por eso es que en todo el Antiguo Testamento, mi hermano, se encuesta y Cristo vino a participar de ese mismo linaje. Es decir, que Dios cuando se manifestó en carne, como hijo, él aprendió la obediencia. ¿Cuál obediencia aprendió él? De lo que estaba escrito de él en el Antiguo Testamento. Él vino a cumplir eso, es decir, a ser obediente. ¿Por qué Dios lo hizo? Padre de la creación y también para ser padre del linaje, porque el padre del linaje era Abraham, pero cuando Dios se manifestó en carne, tomó el patriarcado de la carne y ahora Cristo se convirtió en el padre de ese linaje. Si todo aquel quiere ser hijo de Dios, tiene que ser hijo de Jesucristo. Eso significa lo que podemos analizar cuanto hijo padeció la obediencia, mi hermano. Ese es un tema que todavía se puede glosar aún más todavía. Ok, bueno, excelente, muy bueno, muy bueno. Estamos aprendiendo. El hermano William, no sé si tiene la manito levantada todavía, no sé si tiene hermano William Muñoz alguna inquietud todavía. Hermano Edgardo Bonza, sería muy bueno, no lo veo, ¿será que ya se los retiró? De pronto que nos... aquí estoy presente. Hermano Edgardo, para que nos diga más o menos, Dios lo bendiga, el módulo y la página, porque sería Sí, muy bueno que lo tengamos en cuenta. Aquí vea, sí. A ver, aquí. Ajá. Doctrinas fundamentales 1. Ok. Exactamente, listo. Buscan la página 31, donde dice algunos plurales de la Biblia. Ok. Página 31. Segundo semestre del 2015. Excelente. Gracias, hermano Edgardo. Gracias, porque muy bueno eso, porque para eso es que hay cosas que el consistorio ha enseñado y que no podemos nosotros, tenemos que revisar todas esas cositas porque, vea, importantísimo. Bueno, hermano García, dígame. Quería pues de todas maneras agradecer al hermano Jonathan la exposición, el compartir con nosotros. Y pues como a nivel de consejo, yo tengo una costumbre cuando enseño este tipo de textos, no solamente enseño una postura, sino que enseño de 1.26 las 6 posturas que hay de los unicitarios, las 6 posturas que hay, y además aún las posturas de los trinitarios, cómo ellos la explican. Porque esto que el hermano Jonathan usó hoy, hay doctores de la teología trinitarios que lo usan precisamente para demostrar que está hablando con el Hijo, ¿no? Y ya el hermano aclaró perfectamente que no es formación, no es preexistencia como tal, sino el proyecto, el verbo de Dios del que habla Juan, capítulo 1. Entonces, es muy saludable cuando uno enseña este tipo de cosas, donde hay diferentes conceptos, explicarle a la congregación o a los oyentes la diferente postura que hay de los ángeles, de su propia sabiduría o voluntad, del plural majestático, que hablaba con el sustantivo Elohim, el pronombre pues, o el sustantivo Elohim, de la referencia profética acerca del Hijo de Dios, no como humanidad, sino ese proyecto, porque en él realmente, como dice Efesios el capítulo 1:11, en él está todo, ¿no? Gracias a Cristo tenemos todo. Y la última, que es la que ha tomado fuerza precisamente por la explicación del hermano Jonathan, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, y dentro del cuerpo de Cristo, del cual es la cabeza, hay ministerios que son los que nos dan la facultad de hacer al hombre. No olvide que la palabra hagamos es un proyecto. La palabra creó está en pasado, la palabra formó de 2:7 está en pasado, pero la palabra hagamos está indefinido. No dice hizo, dice hagamos. Entonces, es un proyecto, está hacia el futuro, y les recomiendo que todas estas herramientas que nos dan las usemos en el momento de explicar. No nos casemos con una sola explicación, sino que abramos el panorama y cada hermano puede tomar lo que mejor digiere, lo que mejor asimila. Pero hermano Jonathan, muchas gracias, y hermano Eliseden,
estos espacios son muy agradables porque nos permiten afianzar el conocimiento y ampliar las posibilidades de aprender más. Muchas gracias. Amén, amén, hermano Edgardo. Hermano. Amén. Hermano, yo vi por ahí el hermano Edinson Córdoba, no sé si está por ahí, o ya se fue, que había visto que había levantado la mano. Bueno, amén. Bienvenido, mi hermano. Gracias, mi hermano. Un saludo especial para usted y para todos los participantes de este programa tan bonito. No, felicitar de alguna manera al hermano Jonathan. Me parece muy bonita la exposición. De verdad que son con argumentos bíblicos y bien claros, sin salirse de los contextos que uno explica una tesis. A mí me parece en lo particular que es muy coherente la explicación del hermano. Es muy coherente. Todo el Antiguo Testamento habla de Cristo. Absolutamente todo. Todo va enfocado en Cristo. Todo, en los más mínimos detalles. Los más mínimos detalles. Por lo tanto, Génesis 1:26, sí, nosotros tenemos claro que desde el punto de vista nuestro, en nuestra teología y en nuestra manera, es importante mirar el verbo crear, que es un singular en Génesis 1:1. En el principio creó Dios. Desde allí empieza el verbo en singular. De ahí en adelante todo lo ordena solo Dios, todo lo hace solo Dios. Y cuando llega a Génesis 1:26, efectivamente habla de Cristo y de su imagen, porque Jesús es la imagen del Dios invisible. Amén. Amén, hermano. Mire, para la próxima clase voy a tocar el tema de los ángeles, del punto de vista de la filosofía y del punto de vista de la teología bíblica. La próxima clase vamos a tocar los ángeles, si fueron creados antes de la creación, después de la creación o dentro de la creación. Esto lo vamos a estudiar la próxima clase para que no se lo pierda. Que si los ángeles tienen jerarquía o no lo tienen, eso lo vamos a estudiar en la próxima clase. El objetivo de estos estudios, mis hermanos, es que nosotros seamos más biblistas. Ya, ese es el objetivo. Entre más biblistas seamos nosotros, menos vamos a tener errores en el momento de la exposición de la palabra de Dios. Nuestro mensaje tiene que ser Cristo. Nosotros no podemos salirnos del mensaje que ya está establecido en la Biblia. Por eso es que nuestra iglesia tiene un lema, que la iglesia enseña lo que dice la Biblia. Y para poder enseñar lo que dice la Biblia, pues necesitamos conocer qué dice la Biblia. Y la Biblia habla de Jesucristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Lo demás, este concepto, por eso les tocamos este tema para hablar lo que es la teología filosófica, lo que es la teología religiosa y lo que es la teología bíblica. La Biblia tiene su propia teología, independientemente de lo que yo piense, independientemente de lo que piense cierto grupo religioso, la misma Biblia tiene su propia teología. Incluso cuando yo saco un concepto personal y se lo introdujo a la misma Biblia me corta a mí. La misma Biblia me corta porque ella está definida, ella está armonizada un texto con el otro. Si usted llega y desarma eso, la misma Biblia lo corta a usted porque ella es una espada cortante. Y todavía sigue cortando esos argumentos que se levantan contra ella. Todavía. Es decir, es viva y eficaz. Entonces, para la próxima clase creo que ya no hay más preguntas, mis hermanos. Amén. No, hermanos, ya. Este ejercicio que coloqué, usted lo puede buscar y se puede estudiar el Nuevo Testamento y se da cuenta que el Nuevo Testamento tiene una teología bíblica. Y esa teología bíblica es cristocéntrica. Y sí, el mensaje de los apóstoles no era leer el Antiguo Testamento para buscar otras cosas, para buscar misterios, para buscar enigmas. No, los apóstoles no leían el Antiguo Testamento para buscar enigmas, para buscar misterios, sino para buscar a Jesucristo. ¿De qué manera puedo mostrar que Jesucristo es sacerdote? ¿De qué manera puedo mostrar que Jesucristo es el Padre? ¿De qué manera puedo mostrar que Jesucristo es Dios manifestado en carne? ¿De qué manera puedo mostrar que Jesucristo es el Espíritu Santo, que es la unción misma? Para eso necesitamos leer el Antiguo Testamento, porque allá está toda la revelación. Entonces, mis hermanos,
Bueno, aquí estas clases son gratis, no tienen ningún costo, porque sí tiene un costo sobre el módulo que le pasé al hermano Licede. Ese módulo tiene un costo de 20,000 pesos, que ahí contiene todas las temáticas que estamos compartiendo. El módulo viene junto con el PDF, tiene un PDF interactivo y tiene unas diapositivas también interactivas para que usted tenga ese material, y tiene unos juegos que sé que le va a parecer interesante. Bueno, si el hermano Licede me permite, para mirarle qué clase de juego tiene Ok, el material, listo, le ya le compartí la comparto, pantalla. hermano. Ya le Ya para comparto, terminar, hermano. para que los pastores, pues. Ok. Entonces, este es el material. Entonces, este es el material que el hermano, qué bueno que el hermano Jonathan nos lo explicara. Bueno, este material, mis hermanos, contiene las clases que hemos dado. Iniciamos con la Septuaginta, que es la Septuaginta, luego estudiamos lo que es la Vulgata Latina, y cómo la Vulgata Latina influenció filosóficamente en la traducción bíblica. Y por último hablamos sobre lo que son los masoretas, que los masoretas aparecieron en el siglo VI hasta el siglo X, que ellos hicieron una revisión del texto hebreo y introdujeron algunos conceptos judaicos en la Biblia del Antiguo Testamento. Entonces tenemos 3 versiones que han influenciado muchísimo en nuestras traducciones y también en nuestra teología. Tenemos la Septuaginta, que es la primera versión del hebreo al griego, la Vulgata Latina, que es una traducción del Antiguo Testamento al hebreo al latín, del griego al Nuevo Testamento al latín, y por último tenemos lo que es el texto masorético, es decir, cómo llegó el texto masorético a nuestra época. Y la otra lección se llama las variables de las traducciones bíblicas, es decir, del Antiguo y Nuevo Testamento. Esas variables, porque en algunos pasajes hubieron textos que se omitieron y porque en otras versiones aparecen textos que están agregados. Entonces, ahí está la temática, las variables, cómo es una variable, cuáles son las causas de las variables. Entonces, ahí está la temática, hermano, que ese es el módulo. Mauricio, yo lo que les quería comentar, si usted me podía, pues, colocarme como anfitrión para mostrarle los juegos a los hermanos. Ah, va a listo. contener la diapositiva. Entonces ya le hago para que comparta pantalla también. Listo, hermano, ya puede compartir pantalla. Bueno, mis hermanos, bueno, si ahí, disculpe, creo que siempre sale. Ahí pueden ver que este juego se llama Tangla. Tangla, pues, es un juego geométrico y en cada juego el tema se llama el bautismo. Estos juegos lo van a contener las temáticas que nosotros, pues, estamos estudiando. En este caso, sobre lo que es la teología bíblica, lo que es la teología religiosa y la teología filosófica. Van a contener, yo ahí coloqué 3 clases de juego: rompecabezas, Tangra y preguntas y respuestas didácticas. Entonces aquí tenemos las 7 figuras y en cada figura hay una temática, que tenemos el diluvio, tenemos el cruce del Mar Rojo, tenemos el cruce del río Jordán, la lepra de Naamán, el bautismo de Jesús, 1 Corintios 10:1, que habla sobre del Éxodo, 1 Pedro 3:20 al 21, que habla sobre el diluvio, y Génesis 1:2, que habla sobre el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿En qué consiste este juego? Mira, este juego empieza a explicar cada detalle. Ahí contiene un video, pues, animado para que las personas puedan ver la historia para que pueda ver la historia animada del cruce del Mar Rojo, y está el texto bíblico. Entonces, cada pieza va a contener una historia, una explicación históricamente según la Biblia. Después de eso, mis hermanos, viene lo que es la figura. Se alcanza a ver la figura ahí, que es un conejito. Entonces, la persona va a armar el conejito. Entonces, en el conejito se va a decir la historia con la primera pieza. Entonces, la primera pieza es el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esto, el primer versículo del Génesis nos está mostrando de que Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, mostrando el texto bíblico de que Dios va a sacar todas las cosas, a crear todas las cosas por medio de las aguas, tal como dice en Pedro, que todas las cosas que subsisten por el agua subsisten. Esta historia del Génesis 1:2 se relaciona con la lepra de Naamán. La Biblia dice que Naamán fue zambullido 7 veces en el río Jordán.
Es decir, en ese río Jordán mostramos de que por medio del agua tenemos una purificación. Es decir, la lepra es símbolo del pecado. Y Naamán a ser purificado en el río Jordán, eso significa que por medio del agua Dios iba a perdonar nuestros pecados. Luego la otra historia que tenemos es la historia del cruce del río Jordán. Es decir, en el mismo lugar que Naamán fue sanado de la lepra, fue en ese mismo lugar donde Israel, Josué, Caleb y el pueblo de Israel cruzaron el río Jordán. Fue arqueológicamente, hermano, y geográficamente es el mismo lugar donde acontecieron estas dos historias. Y en ese mismo lugar encontramos la historia de Jesús, donde Jesús fue bautizado en el río Jordán. Es decir, mira cómo estas tres historias empiezan a unificarse con el tema del bautismo. Luego tenemos el cruce del Mar Rojo. Es decir, el cruce del Mar Rojo se empieza a relacionar con estas cuatro historias. Es decir, cuando uno asciende al mar, uno está muriendo. Cuando uno camina en el mar, está siendo sepultado, y cuando uno pasa el mar, está siendo resucitado. Es decir, que el cruce del mar es una muestra del bautismo para hablar de la muerte, para hablar de la sepultura y para hablar de la resurrección. Y tenemos el tema del diluvio, que el tema del diluvio también es un tema del bautismo. En el diluvio, ¿qué lo podemos analizar? Que la Biblia dice que Noé fue salvado por agua, es decir, por medio de esas aguas. Para el mundo fue un juicio, pero para Noé fue la salvación, que se salvó él y toda su familia, que fueron 8 personas. Y la última pieza que tenemos es primera de Corintios, donde nos sustenta la Biblia de que cuando Israel cruzó el mar, Pablo dice que ellos fueron bautizados en la nube y fueron bautizados también en el mar. Y en primera de Pedro 3, capítulo 3, versículo 20 y 21, nos dice que Noé fue salvado por agua, y luego dice que el bautismo que corresponde ahora también nos salva. ¿Sí? De la misma manera que fue salvado Noé con agua, es de la misma manera que nosotros también somos salvados. Entonces, esta historia se la acabo de redactar de esta manera. Y así, entonces, cada pieza que yo voy armando aquí, arme un caballo, voy a redactar la historia de acuerdo a lo que dice entonces, hablaría del cruce del Jordán, la lepra de Naamán, el cruce del Mar Rojo, Génesis 1:2, el diluvio, Pedro, y terminó con el bautismo de Jesucristo. Y así luego con la siguiente imagen, aquí tenemos un gato, vuelvo y redacto otra vez la historia. ¿Cuál es la finalidad de este juego? Que la persona pues entienda de que las historias bíblicas se empiezan a complementar una con otra para tener una mayor comprensión, análisis de lo que nosotros estamos estudiando. Es decir, todas estas 7 historias es para hablar del bautismo del Señor Jesucristo, es decir, por qué el bautismo es con agua y la importancia del Espíritu Santo. Eso es lo que les quería mostrar, mis hermanos. ¿Cuánto cuesta, hermano Jonathan? Eso viene incluido en el material. Viene incluido en el material. Tiene hasta rompecabezas. Le muestro rompecabezas. Le voy a mostrar el rompecabezas para que también puedan. Son materiales didácticos. Dame un segundito, aquí lo voy a mostrar el rompecabezas. El rompecabezas también tiene la misma ilustración. Si alcanzan a ver la imagen, ¿cierto? Aquí tenemos en este rompecabezas Jesucristo es la imagen de Dios, y aquí tenemos un hombre reflejándose en un espejo. Tenemos el texto bíblico. Entonces aquí se empieza a desarrollar lo que es la temática, y aquí tenemos el rompecabezas. Este rompecabezas, bienvenido a nuestro estudio de doctrina con el tema la imagen de Dios. Aquí tenemos la idea que cada pieza tiene un versículo de la Biblia. El estudiante, aquí tenemos la primera pieza, y en esa pieza pues tenemos el versículo Génesis 1:26, donde se va a desglosar. Cada pieza tiene un versículo de la Biblia. Es decir, para que el estudiante al final, cuando arme el rompecabezas, se pueda concluir, entender que Jesucristo es la imagen de Dios, partiendo del Génesis 1:26, partiendo del Salmo capítulo 8, del Hebreo capítulo 5, Colosenses 1:15, 1 Corintios 4:4, Hebreo 1:4, y así cuando arme todo eso entenderá que Jesucristo es la imagen de Dios. Es un material súper didáctico.
Entonces el precio vale 20,000 pesos para los hermanos que quieran colaborar con la causa. Y entonces yo les estaré enviando, hermanos, el contacto del hermano Jonathan. ¿Oyó? Bueno, vamos despidiendo esta reunión, mis hermanos. Dios les bendiga, bendiciones para todos. Y hermanos, y la próxima clase, ojo, los martes a estudiar, muy de mañana pendientes, pues, listo. Vamos con todo, hermano, en el nombre del Señor. Gracias, hermano Jonathan. Hermano, no olviden suscribirse al canal y, hermano, que muchos se suscriban de los hermanos líderes de su iglesia. Hermano, créame que esto es deme y deme. Dios les bendiga. Bendiciones para todos.